las disposiciones que ya se han establecido para lo que significará el regreso a los templos, ¿no? Los fieles están muy animados y hoy, de hecho, la Conferencia Episcopal Peruana ha hecho circular su protocolo, que lo comentaremos en unos instantes con todo nuestro público. Así es interesante cómo la pandemia también ha cambiado los ritos, ¿no? Ritos que para la comunidad católica son muy importantes. El bautismo, por ejemplo, muchos bautismos se han visto postergados y lo que se estipula aquí es que el rito va a ser breve, que no va a haber contacto con el niño a bautizar, los padres y padrinos, y que se va a utilizar como un hisopo, un bastoncillo para la unción, y que después eso se va a incinerar, ¿no? Y por supuesto siempre el uso de mascarillas. Y por ejemplo, las únicas personas que están exentas de guardar el metro de distancia obligatorio son aquellas que forman parte de un mismo núcleo familiar. Para los demás es necesario, en todas las actividades que tenga la iglesia, sí guardar la distancia conveniente, ¿no? Y de hecho hay una recomendación bien interesante que hace la Conferencia Episcopal a los adultos mayores, aquellos que son parte de la población en riesgo, muchos de los cuales, Mabel, son precisamente los más asiduos a la iglesia. Y a ellos se les pide, ¿no?, valorar la conveniencia de quedarse en casa, por lo que evidentemente ya se sabe, ¿no?, el riesgo de poder contraer el virus en un lugar como la iglesia. Así es, porque probablemente muchos de ellos hayan estado manteniendo la cuarentena, hayan estado cuidándose muchísimo en esta primera etapa de la pandemia. Vamos a conversar entonces con el doctor Ernesto Gosser. Él es médico, magíster en salud pública. Doctor Gosser, bienvenido nuevamente. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muchas gracias por tenerme con ustedes. Buenos días, doctor. ¿Hay temor por el hecho de que las iglesias vuelvan a abrir sus puertas, dadas las disposiciones también de la Conferencia Episcopal? ¿Le parecen en general pertinentes? Lo importante es mantener los grandes principios que ya se conocen, ¿no? Aparte de la mascarilla y de la distancia física, está la ventilación, que debe ser natural, no usar aire acondicionado. Y yo pienso que deben empezar pues con aforos menores incluso a los que se han aprobado, para ir valorando de qué manera eso funciona. Por ejemplo, en el caso de las iglesias, doctor, donde se anuncia un aforo del 30%, ¿usted recomendaría que el 50%? No, el 20% menos. Perdón, el 20%, claro, el 20%. Sí. Menos personas. Sí. ¿Y un metro de distancia le parece suficiente? No, yo creo que 2 metros es necesario. La otra cosa que deben tener en cuenta es cómo van a hacer con los cantos. Yo creo que no deberían, así usen mascarilla, no deberían cantar, porque siempre hay mayor posibilidad de emitir gotas de saliva y contagiar, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado. La otra cosa que pueden hacer, como estaba escuchando, por ejemplo, estas modificaciones que han propuesto para en la Iglesia Católica para este rito del bautismo, son en maneras creativas de continuar con los ritos de su fe y proteger la salud, ¿no? Otros pueden ser, por ejemplo, en esa misma la Iglesia Católica se da el abrazo de la paz. Entonces, eso no puede hacerse ahora. La otra cosa que podrían pensar es, por ejemplo, tener de repente en todas las diferentes tipos de iglesias, de diferentes denominaciones religiosas, ritos más cortos. Uh-huh. Porque lo que se ha comprobado es que en algunos casos el contacto cercano que lleva a un contagio es la acumulación de los tiempos durante 24 horas. Es decir, nosotros decimos que contacto cercano es toda persona que está en contacto con alguien que puede estar infectado durante 15 minutos. Pero lo que se ha encontrado es que estos 15 minutos son acumulables durante el día. Uh-huh. Es decir, si yo estoy 10 minutos con una persona que está infectada y no lo sé, y después 10 minutos más, yo soy en contacto, estoy en riesgo y debo ponerme en cuarentena. Por eso mismo, deben pensarse en formas creativas como esta, por ejemplo. O sea, cambiar los rituales y mantener el propósito de lo que se espera con cada uno de ellos, es parte de lo que tienen que pensar las personas que dirigen cada una de estas iglesias, ¿no?
Ahora, doctor, yo quisiera retroceder al momento que usted habla sobre los espacios abiertos. Y claro, uno inmediatamente hace referencia a las iglesias donde se profesa la fe católica. Pero hay muchas iglesias evangélicas que están en estos antiguos cines, ¿no? Ahí no hay ventanas, muchas de ellas en todo el país. También son centros de culto y por supuesto que esta ley no discrimina. Cuando habla de las iglesias, habla de las iglesias de todas las religiones. En el caso de estas iglesias que antes eran cines, donde no hay ventanas, ¿se debería reducir aún más el aforo? ¿Debería haber una propuesta particular para este tipo de infraestructuras? Desde el punto de vista de salud, pienso que donde no haya ventilación natural, el riesgo aumenta. Y lo que tienen que hacer para mantener, y si quieren recibir a personas para sus ritos, lo que deben hacer es reducir, por ejemplo, las sesiones o el equivalente a las misas y tal, porque así reduce el riesgo de contagio. El aire acondicionado debería prohibirse, ¿no? Y yo conozco muchos casos, y también está en la literatura, que el aire acondicionado, al recircular el aire, lo que hace es mover a los que, en el caso que haya una persona con virus, mover los virus y exponer a más gente. Entonces, en esos espacios que son más cerrados, tiene que reducirse el tiempo y buscar otros mecanismos, ¿no? De hecho, al comienzo de esta pandemia, en Corea y después en Estados Unidos y en otros sitios, está reportado en la literatura científica cómo se ha producido súper contagios debido a que una o dos personas estaban infectadas y estaban en algunos casos cantando, en algunos casos simplemente presentes, y contagiaron a muchas personas, ¿no? Al final, doctor, todo va a depender básicamente de la gente, porque va a ser muy difícil, va a llegar un punto en el que no se van a poder controlar, no se va a poder controlar el acatamiento de las medidas. Y una cosa que ocurre mucho en las iglesias, y a pesar de que el comunicado de la Conferencia Episcopal lo menciona, es importante señalar que hay que intentar evitar todo contacto. Y muchas veces en las iglesias la gente siente la necesidad de entrar en contacto con las imágenes, ya no hablemos por supuesto del momento de la paz, pero esos contactos son muy riesgosos. Definitivamente, porque eso puede llevar el virus a superficies que van a ser luego tocadas por otras personas. Eso no debería estar permitido. Y yo pienso que las personas, que las diferentes iglesias tienen mecanismos para comunicar a sus fieles las formas como deben comportarse, y deben empezar de manera progresiva para ver si efectivamente el mensaje está siendo entendido. La otra cosa es que la mayoría de las personas que tienen mayor riesgo, las personas de mayor edad, podrían continuar pues atendiendo a sus cultos a través de la televisión y el internet, como lo vienen haciendo ahora, ¿no? Es un poco riesgoso por ser espacios cerrados, ¿no? Es distinto de los exteriores, que uno puede tener más facilidad de protegerse por la mascarilla, por el viento y todo, ¿no? Pero en espacios cerrados me parece que hay que ir con mucho cuidado. Eso es en espacios cerrados. Tras la pausa, doctor, hablemos de los espacios abiertos y revisemos también las disposiciones que se han dado para el uso de las playas. Ya volvemos. Muy bien, continuamos conversando con el doctor Ernesto Gosser, médico magíster en salud pública. Y probablemente, doctor Gosser, mucho se ha analizado, imagino yo, para poder tomar la decisión que ayer comunicó el presidente de la República, que en una primera etapa, vamos a ver si todo va bien, si todo funciona, solamente podríamos hacer uso de las playas de manera, recreacional de lunes a jueves. Y los viernes, sábados y domingos solo podrán acceder a aquellas personas que hacen deporte, no para broncearse, no para darse un chapuzón, pero si nadan o corren tabla o realizan algún tipo de actividad deportiva en el mar, sí van a poder ingresar. ¿Le parece a usted una decisión, que vaya a ayudar en este equilibrio que necesitamos mantener entre salud mental, economía y pandemia?
Mire, me parece muy bien que se tome medidas con anticipación y que se hagan de forma progresiva y que se hagan pruebas para ver cómo funciona, porque acá el otro factor que tiene que ver con la posibilidad y el riesgo de transmisión es el comportamiento, la aglomeración, ¿no? En realidad las playas no son muy foco de contagio muy grande, porque son nuevamente espacios abiertos donde la ventilación natural es tan importante que resulta suficiente para evitar los contagios. Pero obviamente hay que tener precauciones de distancia, no comer en la playa, etcétera. Y sí me parece que está bien que se empiece de esa manera para que pueda, y que se aproveche también esta oportunidad para que digamos en las rutas de llegada a las playas se ponga información para digamos recordar las maneras de prevenir, ¿no? Y las maneras de prevenir en general y las maneras específicas dentro de una playa. Utilizarla para la recreación es muy importante. La salud mental se ha visto afectada grandemente. Entonces, es necesario que las personas tengan la posibilidad de encontrarse, pero de manera segura, en espacios abiertos, parques, calles grandes, avenidas grandes, manicones, playas. Y me parece bien que se mantengan todo lo que son deportes, todo lo que es recreacional, y que se vaya modulando, ¿no? Qué es lo que puede funcionar. Pero como le digo, en general no es la playa en sí la que produce el contagio, es digamos, si tenemos restaurantes dentro de la playa, donde la gente va a tener que quitarse la mascarilla para comer, entonces hay una oportunidad para que el virus salte de una persona a otra. Y lo otro que ha ocurrido en Europa, y probablemente Renato lo conozca mejor, es que en los sitios de playa en Europa, sobre todo en España, son sitios de turismo y la gente se queda ahí, no es como acá que vamos a la playa en el día y regresamos. Entonces, en la tarde es el bar, es la fiesta, y ahí las posibilidades de controlarlo son menores. Entonces, a mí más riesgo me parece que hay en los restaurantes que no están cumpliendo, por lo que yo he observado en algunos, no tengo una muestra, pero he observado que tienen 70-80% de aforo, ¿no? Entonces, me parece que los restaurantes deben tener más cuidado con el aforo en los salones, porque eso sí es un riesgo grande. Las playas es importante que tengamos cautela, y me parece bien que se haya hecho eso, y la otra cosa importante es que el Ministerio debe dar la norma para todo el país. Y nosotros debemos seguir las normas que da la autoridad, porque esa es la manera de responder frente a una amenaza de este tipo, ¿no? Sí, pero el uso de las playas es totalmente diferenciado, ¿no? Y nosotros hablamos de las playas y pensamos en la Costa Verde con esa mentalidad centralista que solemos tener, pero playas también hay en los ríos, hay en las lagunas, ¿no? Entonces ahí también hay aglomeración de personas, ahí también hay normas que se tienen que dar. Pero parece que esto se hubiese centrado aquí, para la Costa Verde, porque sin duda hay un alto riesgo. Y ayer conversábamos con el ministro del Interior y decía, cuando le preguntábamos sobre esta situación en otras regiones del país, que cada gobernador local ya tenía que ver cómo era la dinámica, ¿no? Y qué reglas se tenían que imponer. Y esto podría generar algún tipo de confusión o desorden. Sí, dos cosas ahí. Una primero sobre, antes que pasemos a los otros lugares, y justamente yo decía que el Ministerio tiene que normar para todo el país con las diferencias que hay, que se están mencionando, pero uno de los mayores riesgos en ir a las playas acá en Lima, en la Costa Verde, en esta división centralista que se destaca, es el transporte. A mí más me preocupa el transporte que el estar en la playa, claro, obviamente sin aglomeración. Pero llegar a la playa va a significar tomar un vehículo que puede estar muy lleno de gente. Y la otra cosa importante, sí, efectivamente hay otros tipos de playas en el norte, en el sur, hay ríos y hay lagunas en la zona, en la Amazonía, que deben tener los mismos mecanismos, distancia,
digamos, para evitar que haya que haya riesgo de transmisión, ¿no? Entonces, esos principios deben aplicarse, pero yo pienso que el Ministerio debe revisar y discutir. Esto no es algo que lo hace una persona experta, sino es un conjunto de personas, usuarios, personas que saben de recreación, urbanistas, autoridades locales, psicólogos, que tienen que encontrar las maneras de definir con claridad los principios que se van a utilizar en todo el país, en playas de mar, playas de río, playas concurridas, lagos, etcétera. Pero yo pienso que debe haber una norma común. ¿Por qué? Porque de esa manera no se confunde la gente. De esa manera la gente sabe que la norma es así, de lunes a jueves, todo. Bueno, de hecho, ahora que usted mencionaba el caso de Europa, hubo mucha confusión precisamente entre los veraneantes, porque algunos médicos recomendaban el uso de la mascarilla incluso en las orillas, pero mucha gente no las usaba siguiendo las sugerencias de otros médicos. De hecho, cuando uno iba a la playa, la gran mayoría estaba sin mascarilla y algunos cautelosos o más conservadores sí la usaban hasta el instante de meterse al mar. Incluso algunos la ponían en bolsitas y se metían al mar con toda la bolsita protectora de la mascarilla. ¿Usted qué recomienda para aquellos que van a ir a la playa en esa interacción que se da en la franja de arena? ¿Usar o no la mascarilla? Mientras uno no está en el mar, yo recomiendo, aunque los bronceados van a ser un poco extraños, usar la mascarilla esta de tela simple, ¿no? Que no moleste, pero que permita conversar. Yo sí recomendaría el uso de mascarilla, sobre todo si hay mucha gente, ¿no? Y dejarla antes de ir al mar. Pero yo creo que sí es importante utilizar los espacios abiertos como las playas, como los lagos, como los ríos. Pero y como ahora tenemos un tiempo, podemos ir modulando las mejores estrategias de hacerlo y estar abiertos a aprender, porque no es que probablemente los primeros normas que se vayan a dar con este decreto puedan ser ajustados en el tiempo, es que estamos conociendo la dinámica de transmisión y eso es necesario, ¿no? Eso. Pero yo sí nuevamente repito que debería ser una norma nacional que defina con claridad y que bueno, obviamente hay aplicaciones particulares por las características distintas, pero la norma general debe ser igual para no confundirnos. Por ejemplo, si se define que se use mascarilla en la playa, entonces que sea para todos, ¿no? Usarlo todos. Así es, no que unos hagan medidas uniformes para no confundir. Y conocernos a nosotros mismos y estar abiertos al cambio, como dice el doctor, ¿no? Si sé que no voy a soportar tener la mascarilla en este sol de verano en la playa, pues mejor no voy a la playa, porque las reglas son usar la mascarilla. Si es que hay demasiada gente alrededor, tenemos que aprender a comportarnos y esta es una oportunidad para demostrar que como sociedad hemos evolucionado en algo durante esta pandemia. Doctor Gosser. Permítame enfatizar solamente lo último que estoy diciendo, porque en el invierno tuvimos el reto de mantener abiertas las ventanas de los buses, de las casas, de los espacios de trabajo. Ahora el reto va a ser usar la mascarilla con el calor porque vamos a sudar y va a ser incómodo. Entonces tenemos que saber que eso va a ocurrir y enfrentarnos a eso. Así es, doctor. Porque nos protege. Muchísimas gracias, doctor Gosser, como siempre. Nosotros, Renato, antes de ir a la pausa, tenemos que